En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Corrupción en migración. Sí, estamos limpiando instituciones que quedaron muy echadas a perder. Una de estas instituciones es migración, la otra aduanas. Se están limpiando las instituciones secuestradas por la corrupción. En el Instituto de Migración se ha despedido a funcionarios que actuaban de forma indebida y debilitó profundamente a la institución por el número de personas que se les separó de su cargo. Lo mismo ocurre en aduanas, que prácticamente estaban tomadas por la delincuencia. El cambio sustancial en este gobierno es que no se tolera la corrupción ni se es cómplice. No haya tráfico de influencia ni tolerancia de negocios al amparo del poder. De igual forma, ya no es posible solicitar la condonación de impuestos que generaba una asociación delictuosa entre la empresa favorecida y quien lo autorizaba, lo que genera un clima de cambio. Incluso se incluyó el tema del combate a la corrupción en la firma reciente del acuerdo entre el gobierno y el Consejo Coordinador Empresarial. Pide el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado que se verifiquen los sueldos de personas que perciben ingresos mayores a los del presidente, con el fin de que no se viole la ley de acuerdo al artículo 127 de la Constitución, en donde se prohíbe que alguien gane más que el presidente, aunque hay excepciones en la misma ley que prevén estos casos para personal técnico. Se trabaja intensamente para evitar el tráfico de personas que intentan cruzar en la frontera sur de México. Se transita en cumplir los acuerdos que se realizaron con Estados Unidos con el fin de evitar los aranceles. No se apuesta por la confrontación ni por la guerra comercial. Resalta que es atendiendo las causas como se reducirá el número de migrantes que pasan por México a Estados Unidos. Celebra que el presidente Trump anunciara el día de ayer inversión en Centroamérica. La reunión con el presidente de El Salvador tiene que ver con este tema, y es necesario que se tenga un registro de quienes ingresan y transitan por el país, combatiendo la ilegalidad con una migración ordenada. Anuncia que se solicitará identificación para la compra de boletos en el transporte. Revocación de mandato. Miren, yo desde hace mucho tiempo, desde hace años, vengo planteando lo de la revocación del mandato. Es un planteamiento que desde hace mucho tiempo hace el presidente. En la democracia el pueblo pone y el pueblo quita. Esta alternativa da la oportunidad de corregir el camino cuando un funcionario no realiza un buen trabajo. Es por esto que es tan importante la revocación de mandato. La propuesta de que se realice el mismo día de las elecciones intermedias es por cuestión de gasto. La oposición piensa que se favorecerá al partido del que surgió el presidente, por lo que él propone que se adelante esta consulta y que sea el 21 de marzo de 2021 para que no sea el mismo día de las elecciones intermedias. Se mudará a Palacio Nacional cuando termine el ciclo escolar. Evasión de impuestos. Lo que sí es un hecho es que muchas empresas no pagaban impuestos. Existen muchas empresas que evaden impuestos. Una importante es Oro Negro, que tiene juicios y demandas abiertas de Pemex, por lo que omite opinar sobre esta empresa. Hay muchas empresas que no pagaban impuestos y muchas otras que no están al corriente. Los exhorta a pagar sus impuestos y que tengan la seguridad de que serán ocupados para financiamiento del desarrollo de México. No es justo que la gente pobre, las clases medias, los trabajadores, profesionales y comerciantes paguen impuestos, y algunas grandes corporaciones no lo hagan. Comenta que sobre el plagio de los diseños artesanales de Carolina Herrera, es la Secretaría de Cultura la que lleva este caso y pedirá un informe completo sobre el estatus de este tema. Comenta el presidente que luego de los desalojos de los inmuebles del ISSSTE y el Infonavit, envió un escrito para que se consideren 3 propuestas. La primera es reestructurar los créditos, segundo quitas, y se define el porcentaje para que puedan tener ya sus escrituras. Y lo tercero es que por ningún motivo se desaloje de sus viviendas a los trabajadores con créditos del Infonavit, ISSSTE y Fobiste. Investigación de Estados Unidos a Peña Nieto. Ni en el Porfiriato, nunca. Bueno, ni en los 3 siglos de dominación colonial se había registrado un saqueo tan grande como el que se llevó a cabo en estos últimos 36 años del llamado periodo neoliberal. El Departamento de Justicia estadounidense investiga al expresidente Peña Nieto por dar el aval en la compra de la fábrica de fertilizantes al entonces titular de Pemex, Emilio Lozoya. En México se presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República que derivaron en las órdenes de aprehensión de los que están involucrados. Esto luego de que se decidió comprar una planta de fertilizantes.
Primero se privatizó en lo que fue una política de pillaje y saqueo que predominó en el periodo neoliberal. Después de estar detenidas, se estatiza nuevamente cuando ya estaban en ruinas y se pagan $400 millones. Además de esta compra, se otorga un crédito con $400 millones más, provocando una deuda de cerca de $1,000 millones financiada por la banca de desarrollo, lo que significa dinero del presupuesto de los mexicanos. Espera el presidente Andrés Manuel López Obrador que se haga justicia. No habrá impunidad. Se pone en la mesa de discusión nuevamente la posibilidad de la consulta para el enjuiciamiento a los expresidentes desde Salinas a Peña Nieto. Nepotismo en la Cuarta Transformación. Bueno, en este caso no creo yo que haya nepotismo, porque son funciones distintas. Expone reportero un posible caso de nepotismo, ya que la titular de la función pública, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, y su hermano Pablo Sandoval Ballesteros, es superdelegado en el estado de Guerrero y quien aplica los programas de bienestar, a lo que el presidente refuta que desde su criterio no es un caso de nepotismo porque son funciones distintas, pero habrá que verificarlo. La secretaria de la función pública tiene un escrito del presidente y se deberá de mantener al margen si su hermano es denunciado por algún caso de corrupción. De todas maneras se verificará si dos hermanos pueden trabajar en áreas distintas. Repatriación de Porfirio Díaz. Pero no tendría yo, la verdad, ningún inconveniente si se planteara traer los restos de Porfirio Díaz. El presidente no tendrá ningún inconveniente por la repatriación de los restos de Porfirio Díaz que están en París, siempre y cuando realicen la petición los familiares, y propone también solicitar la repatriación de soldados que lo enfrentaron como Catarino Garza, revolucionario olvidado que llamó a derrocar a Porfirio Díaz 18 años antes que Francisco I. Madero, al igual que muchos revolucionarios que se encuentran fuera de México, y que sea entonces parte de la reconciliación de los nuevos tiempos y que cada quien tenga su juicio sobre la tiranía de Porfirio Díaz, hechos que forman parte de la historia de México, y lo más importante es no olvidar la historia que nos permite saber de dónde venimos y a dónde vamos. Finalmente, el presidente informa que pedirá a la titular del CONACYT que esté en la conferencia para informar de los manejos discrecionales que se tenían anteriormente por grupos de intereses creados dentro de esta institución, y anuncia que estará más tarde visitando Aguascalientes el día de hoy. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.